Los hijos gemelos del mundo natal de Saraba se alzaban lentamente sobre las llanuras plateadas, proyectando largas sombras sobre las torres cristalinas de la ciudad. El pueblo Saraba había vivido en equilibrio durante miles de años. Sus vidas eran estables, ordenadas y disciplinadas. Cada aspecto de su sociedad se basaba en la armonía, la paciencia y el cuidadoso control de las emociones. Para los forasteros, parecían tranquilos y distantes. Para ellos mismos, eran fuertes y estables. Entre ellos vivía Meera, una joven científica saraba. Era curiosa, más curiosa que la mayoría de los de su especie. Mientras muchos de los suyos dedicaban su tiempo a la meditación o al trabajo en silencio, la mirada de Meera a menudo se volvía hacia las estrellas. Quería comprender no solo su propio mundo, sino también los mundos del más allá. Fue este deseo de conocimiento lo que la llevó a la Academia de Investigación, donde estudió la biología de su pueblo y de otras especies que visitaban su mundo. Su vida cambió el día que llegaron los humanos. Los Saraba ya habían oído hablar de ellos. Los traidores hablaban de sus naves que surcaban las estrellas, de su energía inagotable y de su capacidad para adaptarse a cualquier entorno. Para los Saraba, los humanos parecían temerarios. ¿Cómo podía una especie vivir en un movimiento tan constante? ¿Cómo podían forjar vínculos si siempre avanzaban a toda prisa? Meera quería verlo con sus propios ojos. La primera reunión se celebró en la sala de intercambio, una amplia cámara construida con piedra brillante y arcos abiertos. Meera se quedó de pie junto a los demás eruditos cuando entraron los humanos. Eran más altos de lo que esperaba, sus tonos de piel variados, su ropa sencilla pero práctica. Se movían con una energía que parecía llenar la sala. Uno de ellos dio un paso al frente cuando se hicieron las presentaciones. Se llamaba Leo. Su voz transmitía calidez y sus ojos se movían con una atención aguda, como si quisiera observar todo a la vez. A diferencia de los Saraba, que hablaban con tono mesurado, él hablaba rápido y con entusiasmo. Meera se encontró observándolo con más atención de la que pretendía. Los primeros intercambios fueron corteses. Los humanos ofrecieron conocimientos de comercio, herramientas y medicina. Los Saraba compartieron su sabiduría sobre la armonía, la paciencia y los ciclos de la vida. Al principio, parecía un intercambio cultural común y corriente. Pero con el paso de los días, Meera empezó a notar algo extraño. Siempre que Leo hablaba con ella, le hacía preguntas no solo sobre ciencia, sino también sobre el estilo de vida de su pueblo. ¿Por qué sus familias se reúnen solo una vez al año, durante la gran temporada de unión? Preguntó una tarde mientras paseaban por los jardines de la academia. El aire brillaba con flores pálidas y el cielo estaba lleno de los cantos de las criaturas aladas. Meera dudó. Entre su gente, la temporada de unión era sagrada. Una vez al año, cuando los soles alcanzaban cierta alineación, los hombres de los Saraba entraban en un breve ciclo en el que podían formar alianzas. Fuera de ese tiempo, sus cuerpos estaban tranquilos, casi latentes en ese sentido. No era solo biología, sino también cultura. Los Saraba creían que la paciencia traía equilibrio, y el equilibrio mantenía a su pueblo fuerte. Es nuestra forma de ser, dijo Meera con cautela. Nuestros machos se vinculan una vez al año. Siempre ha sido así. Nos mantiene enfocados en el aprendizaje, en la armonía, en el propósito mayor. Leo parecía pensativo, pero los humanos son diferentes. Podemos formar vínculos en cualquier momento. No esperamos las estaciones. Es parte de nuestra naturaleza conectar a menudo, compartir a menudo. Sus palabras la hicieron reflexionar. Por primera vez, se dio cuenta de lo diferentes que eran realmente los humanos. Sus vidas estaban llenas de constante cercanía, constante compañerismo. Para un Saraba, podría parecer caótico. Sin embargo, Meera no podía negar la fuerza que encierra. Los humanos eran conocidos por ser resilientes, leales y ferozmente protectores entre sí. Quizás sus constantes conexiones fueran la razón. Durante las semanas siguientes,
Meera pasó más tiempo con la delegación humana. Observó cómo hablaban entre sí, riendo con facilidad, compartiendo historias sin titubear. Entre su propia gente, una expresión tan abierta era poco común. Los Araba valoraban el silencio y la reflexión, pero los humanos parecían enriquecerse mutuamente. Una noche, Meera estaba sentada en la cámara de observación, tomando notas en sus registros. Comparó los ciclos Araba con los humanos, registrando las diferencias biológicas. Se sintió fascinada por la adaptabilidad del cuerpo humano. Donde los Araba estaban limitados por el lento ritmo de los soles, los humanos podían prosperar en una variedad infinita. Su biología era flexible, siempre lista. No se trataba solo de conectar ciclos, sino de la vida misma. Leo entró silenciosamente, con un pequeño dispositivo. Siempre estás trabajando, dijo con una sonrisa. ¿Descansas alguna vez? Meera ladeó la cabeza. El descanso es importante, pero comprender también lo es para mí. Trae calma. Asintió y dejó el dispositivo sobre la mesa. Proyectó una pequeña imagen holográfica de los bosques de la Tierra, llenos de árboles verdes y ríos caudalosos. Meera lo contempló, cautivada por el color. En Saraba, la tierra era plateada y pálida. La tierra parecía viva de una manera que ella nunca había imaginado. «Esta es mi casa». «Sí», dijo Leo en voz baja. «Nuestra gente vive cerca. Familias, amigos, parejas, siempre cerca, siempre presentes». Meera escuchó atentamente. Sus palabras despertaron algo en ella. Pensó en los largos y tranquilos intervalos entre las temporadas de unión de los Araba, en la espera, la quietud. Por primera vez, se preguntó si podría haber otra manera. A medida que los días se convertían en semanas, las conversaciones de Meera y Leo se profundizaban. Hablaban de ciencia, de cultura, de vida. Meera empezó a sentir que su curiosidad no se limitaba a la biología, sino a comprender algo más grande. Quizás la conexión constante de la humanidad no era debilidad, como creían algunos Araba, sino fuerza. Sin embargo, también sentía el peso de las tradiciones de su pueblo. Cuestionarlas abiertamente sería peligroso. El consejo custodiaba cuidadosamente sus costumbres. Cualquier insinuación de que los humanos fueran superiores en algún sentido se consideraría una falta de respeto. Meera mantuvo sus pensamientos en silencio, pero su mente estaba inquieta. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre la ciudad, Meera se paró en el balcón de la academia y contempló las llanuras. Los humanos habían traído el cambio con su simple llegada. Ya podía ver que algunos de los suyos sentían curiosidad por sus costumbres, mientras que otros se volvían cautelosos. Los Araba estaban orgullosos de su disciplina, y el orgullo podía convertirse en un muro. Leo se unió a ella allí, en voz baja. Tu mundo es hermoso, pero creo que alberga muchas preguntas. Meera se volvió hacia él. Y tu mundo tiene muchas respuestas, pero no todas las preguntas son seguras de hacer, sonrió levemente. A veces las preguntas inseguras son las que más importan. Sus pensamientos persistieron en eso mucho después de que él se fuera. En las semanas siguientes, la investigación de Meera se volvió más detallada. Comparó los registros de la biología de Saraba con la adaptabilidad humana. Los resultados la fascinaron. Donde los ciclos de Saraba eran rígidos, los ciclos humanos eran fluidos. Donde Saraba esperaba la alineación, los humanos la creaban mediante su elección. No pudo evitar preguntarse qué significaba esto para el futuro de su pueblo. Los otros eruditos notaron su creciente enfoque en los humanos. Algunos susurraron que se estaba acercando demasiado. Algunos le advirtieron que tuviera cuidado. Meera escuchó cortésmente, pero no detuvo su trabajo. La curiosidad la ardía con demasiada fuerza. Y en lo más profundo, sintió algo que nunca antes había sentido. La conciencia de que la humanidad no solo podría ser diferente, sino también necesaria.
La ciudad de Saraba brillaba bajo los soles gemelos mientras continuaban los días de intercambio. Los visitantes humanos recibían alojamiento cerca de la academia, lo suficientemente cerca para facilitar la interacción, pero lo suficientemente lejos como para que ambos pueblos pudieran sentir su propio sentido del espacio. Para los Saraba, la privacidad era importante. Para los humanos, la cercanía parecía natural. Fue en esta diferencia que Meera comenzó a ver la verdadera distancia entre sus mundos. Meera pasaba las mañanas en las salas de investigación, donde registraba cuidadosamente sus hallazgos sobre la biología y el comportamiento humanos. Sus colegas la acompañaban a veces, pero muchos de ellos observaban a los humanos con ojos distantes, como si estuvieran viendo animales extraños en lugar de compañeros de viaje en las estrellas. Meera, sin embargo, sentía algo más. Cuanto más observaba, más admiraba. Leo acudía a menudo a la sala de investigación, deseoso de responder a sus preguntas. Era paciente con sus estudios, pero siempre convertía sus preguntas en una oportunidad para conversar. Cuando ella preguntaba sobre los ciclos del cuerpo humano, él se lo explicaba con una mezcla de ciencia e historias. Cuando ella preguntaba por sus familias, él hablaba con calidez, describiendo reuniones que parecían ruidosas, desordenadas y lleno de vida. Una tarde, Meera le preguntó sobre la confianza. Entre los Saraba, dijo, la confianza se construye lentamente. Puede llevar años compartir nuestros pensamientos más profundos, pero veo que ustedes, los humanos, confían rápidamente. ¿Por qué? Leo se reclinó en su silla, reflexionando. Creo que es porque tenemos que hacerlo. Nuestras vidas son más cortas que las suyas. Si esperamos demasiado, perdemos la oportunidad. Y tal vez sea porque el peligro siempre nos acecha. Hemos tenido guerras, tormentas, desastres. Sobrevivimos apoyándonos los unos en los otros de inmediato. La confianza no es algo que podamos retrasar. Meera escribió sus palabras en su registro, pero su mente las conservó mucho tiempo después. Para los Saraba, el tiempo era abundante. Su paciencia no se medía en días, sino en años. Para los humanos, el tiempo era un río que corría velozmente. Quizás por eso sus vínculos se formaron con tanta velocidad y fuerza. Más tarde esa semana, Meera llevó a Leo por los jardines de cristal, un lugar donde los Saraba cultivaban plantas que brillaban suavemente con luz plateada. Los senderos serpenteaban entre altos árboles brillantes y charcos de agua reflejaban los colores del cielo. Los jardines eran lugares de tranquila meditación donde Saraba venía a encontrar el equilibrio. Leo caminaba lentamente admirando cada detalle. Es hermoso, dijo, pero tan tranquilo en la tierra. Nuestros jardines están llenos de sonidos. Pájaros, insectos, niños jugando. Siempre hay ruido. Meera sonrió levemente. Para nosotros, el silencio es parte de la belleza. Oímos el mundo cuando estamos quietos. Se detuvieron en un puente con vista a un estanque donde los peces alados nadaban perezosamente. Durante un rato, ninguno habló. Entonces Leo preguntó, ¿alguna vez deseas más sonido? La pregunta la sobresaltó. Nadie le había preguntado algo así. Siempre había aceptado el silencio como algo natural, pero ahora, de pie junto a él, se dio cuenta de que sí lo deseaba. Quizás no siempre, pero a veces. La idea de la risa resonando por aquellos jardines no le parecía mal. Se sentía viva. Esa noche, Meera regresó a la academia con preguntas dando vueltas en su mente, sus notas llenas de comparaciones. El silencio de Sarraa versus el ruido humano. La paciencia de Saraba versus la urgencia humana. Los vínculos de Saraba una vez al año versus los vínculos humanos ilimitados. Cuanto más comparaba, más se preguntaba si el camino de su pueblo era solo uno entre muchos. No la única verdad. El consejo convocó una reunión poco después. Invitaron tanto a los eruditos de Saraba como a los representantes humanos. Meera se sentó cerca del frente,
ansiosa por escuchar la discusión. El líder del consejo, el anciano Rayyan, habló primero. Su voz era tranquila pero firme. Los humanos son huéspedes interesantes, dijo, pero debemos ser cautelosos. Sus costumbres no son las nuestras. Demasiada cercanía con ellos puede generar desequilibrio. Varios eruditos asintieron. Uno de ellos, el erudito Tanir, añadió, sus vínculos se forman sin disciplina. Son como el fuego, brillantes pero peligrosos. Debemos estudiarlos, sí, pero no dejar que su imprudencia afecte nuestras tradiciones. Meera sintió una opresión en el pecho. Quiso hablar, pero dudó. Entonces Leo se levantó para responder. Su tono era respetuoso, pero sus palabras transmitían fuerza. No estamos aquí para cambiar sus tradiciones, dijo. Pero entiendan esto, lo que ustedes llaman imprudencia es lo que nos mantiene vivos. Confiamos rápidamente. Conectamos a menudo y luchamos codo con codo sin esperar. Esa es nuestra fuerza. La cámara quedó en silencio. Algunos Araba parecían inquietos, otros pensativos. El corazón de Meera latía con fuerza. Las palabras de Leo reflejaban lo que ella había estado sintiendo, pero no se atrevía a expresar en voz alta. Después de la reunión, Meera caminó con Leo fuera de la sala del consejo. Los soles se ponían, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Habló en voz baja, con una mezcla de preocupación y esperanza. Tus palabras fueron audaces, el consejo no las olvidará. Lo sé, dijo Leo con una leve sonrisa. Pero a veces es necesario decir la verdad, aunque inquiete a la gente. Meera lo observó bajo la luz que se desvanecía. No le temía al consejo ni a la tradición. Lo guiaba a algo más, la creencia de que la cercanía y la confianza merecían ser defendidas. Se preguntó si su pueblo podría alguna vez aprender semejante valentía. Pasaron los días y Meera notó cambios entre los eruditos. Algunos evitaban a los humanos con más franqueza, mientras que otros sentían curiosidad a pesar de sus dudas. Algunos Araba más jóvenes incluso empezaron a hablar con los humanos libremente, riendo de una forma que Meera nunca había visto. Se estaban formando pequeñas grietas en el muro de la tradición. Meera misma sentía esas grietas en su interior. Su investigación ya no parecía ciencia simple. Se sentía personal. No pudo evitar comparar su propia vida con la que Leo describía. Siempre había seguido el camino de Saraba, esperando los ciclos, protegiendo sus emociones. Pero ahora se preguntaba, ¿se estaba perdiendo algo? ¿Acaso la paciencia de su gente les impedía vivir experiencias que los humanos disfrutaban a diario? Una noche, sentado cerca de los brillantes estanques de la academia, Leo le preguntó, ¿alguna vez te sientes sola, Meera? La pregunta la impactó profundamente. Saraba no solía hablar de soledad. Hablaban de equilibrio, de paciencia, de unidad con el ciclo. Pero la soledad era algo que ocultaban en silencio. Meera bajó la mirada. Sí, admitió en voz baja. A veces lo siento, asintió Leo. Los humanos también lo sentimos. Pero cuando lo sentimos, nos buscamos. Por eso nos unimos a menudo, no solo para sobrevivir, sino para encontrar consuelo, para encontrar calor. No estamos destinados a estar solos. Sus palabras se asentaron en su corazón como una chispa. Por primera vez, se dio cuenta de que su soledad había sido real desde el principio, aunque lo hubiera negado. Y los humanos portaban la respuesta, no ignorándola, sino abrazando la cercanía sin demora. El contraste entre sus mundos se agudizaba cada día. Para los Araba, la vida era una larga espera. Para los humanos, la vida era un flujo constante de momentos, nunca desperdiciados. Meera se sintió atraída por la corriente, curiosa por adentrarse en ella. Pero también sabía que el peligro la acechaba.
Ya corrían rumores por la academia de que estaba demasiado cerca de los humanos. Algunos la acusaban de perder el equilibrio. Otros decían que estaba cegada por la fascinación. Se dijo a sí misma que solo era investigación, pero en el fondo sabía que era más. No era solo conocimiento lo que buscaba. Era la comprensión de una forma de vida que se sentía extrañamente bien. El sol se puso de nuevo, proyectando una luz plateada sobre las llanuras. Meera estaba de pie en el balcón, con sus pensamientos pesados. Detrás de ella, Leo se acercó en silencio. «Estás preocupada», dijo. «Sí», admitió Meera. «Tu gente me muestra algo que la mía no puede. Es difícil llevar ambas verdades dentro de mí». Leo apoyó una mano en la barandilla, con la mirada fija en el horizonte. «Entonces no. Llévalos solos. Compártelos. Esa es la forma humana». Meera lo miró y, por primera vez, sintió que la marcada división entre su mundo y el de él comenzaba a difuminarse. La llegada de los humanos había cambiado el ritmo de vida en la capital de Saraba. Al principio, la gente trataba a los visitantes como invitados con educada curiosidad y distancia. Pero con el paso de las semanas, las diferencias entre las dos especies suscitaron preguntas, y las preguntas pronto se convirtieron en debate. Algunos Saraba admiraban la audacia de los humanos, mientras que otros se sentían incómodos. Meera se encontraba en el centro de esta silenciosa tormenta. Su investigación sobre la adaptabilidad humana atrajo atención, no toda ella bien recibida. Si bien ella vio esperanza en lo que aprendió, muchos de sus colegas vieron peligro. Para ellos, los humanos eran impredecibles, y la impredecibilidad amenazaba el equilibrio. Una mañana, Meera entró en la gran biblioteca de la academia. Un salón lleno de estantes plateados y brillantes registros de siglos pasados. El erudito Tener la esperaba, con la postura erguida y la mirada severa. «Meera», comenzó, «he oído que pasas más tiempo con los humanos que con los de tu especie. Algunos susurran. Defiende sus costumbres como si fueran mejores que las nuestras». Meera mantuvo la voz firme. «No me defiendo. Estudio. Comprender no es traición». Tener negó con la cabeza. «La comprensión tiene límites. Demasiada cercanía cambia al que estudia. Te arriesgas a perder la paciencia que nos define». Sus palabras hicieron eco de la advertencia que había oído antes. Sin embargo, Meera sintió que algo en su interior se resistía. «Quizás la paciencia no sea la única fuerza», dijo en voz baja. Tineir entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta, dejando a Meera con sus pensamientos pesados. Más tarde ese día, se encontró con Leo en los jardines. El aire brillaba con la suave luz de las plantas de cristal y los charcos reflejaban el cielo. Le contó su conversación con Tyr. «Cree que estoy perdiendo el equilibrio», dijo. Leo frunció el ceño. «¿Por qué hablas conmigo?» «Porque veo valor en tus costumbres», admitió. «Para muchos de los míos, eso es peligroso». Leo caminó en silencio un momento y luego dijo, «Cuando los humanos empezaron a explorar el espacio, muchos también lo consideraron peligroso. Decían que debíamos permanecer en la Tierra seguros y tranquilos. Pero si hubiéramos escuchado, nunca habríamos llegado a las estrellas». Meera reflexionó sobre sus palabras. Admiró su valentía, pero también sintió el peso de la cautela de su pueblo. Estaba atrapada entre dos verdades, la seguridad de la tradición y la posibilidad de cambio. El consejo no tardó en convocar otra asamblea. Esta vez el debate fue más intenso. El anciano Rayyan habló con serena autoridad. «Los humanos son inquietos», dijo. «Forjan vínculos sin disciplina, y su cercanía se extiende como el fuego. Debemos decidir cuánta influencia les permitimos». Algunos eruditos accedieron rápidamente. «Si nos abrimos demasiado», argumentó uno, «corremos el riesgo de olvidar quiénes somos». Pero otros dudaron. «Su cercanía les da fuerza».
Otro dijo que sobrevivieron apoyándose el uno en el otro. Quizás haya algo que aprender. Meera sintió cada palabra como un peso en el pecho. Quiso hablar, pero el miedo la detuvo. Fue Leo quien se levantó. Se presentó ante el consejo, con voz firme pero respetuosa. No venimos a reemplazar sus tradiciones, dijo. Venimos como amigos, como compañeros de aprendizaje. Pero sepan esto, nuestro camino no es la debilidad. Es la razón por la que resistimos. Afrontamos las dificultades abrazándonos, no esperando una temporada. Esa es nuestra verdad. La cámara quedó en silencio. El anciano Rian lo observó con ojos que no delataban. Hablas con valentía, dijo finalmente. Pero las palabras audaces no cambian el ritmo de los hijos. Nuestro camino nos ha mantenido en equilibrio durante generaciones. Leo hizo una leve reverencia. Y, sin embargo, el equilibrio sin cambio puede convertirse en quietud. La quietud puede convertirse en debilidad. Los eruditos Saraba quedaron atónitos. Hablar de debilidad en su camino era casi un insulto. El corazón de Meera se aceleró. Temía lo que vendría después, pero también se sentía orgullosa de su valentía. Cuando la asamblea terminó, Meera caminó con Leo por los silenciosos pasillos. Tus palabras fueron peligrosas, susurró ella. A veces la verdad es peligrosa, respondió él. Los días siguientes fueron inquietos. Los humanos continuaron su trabajo, compartiendo conocimientos y entrenamiento, pero los Saraba se dividieron. Algunos evitaban a los humanos por completo. Otros, especialmente los más jóvenes, los buscaban, curiosos y atraídos por su energía. Meera notó que sus propios estudiantes comenzaban a hacer preguntas que nunca antes se habían hecho. ¿Por qué esperamos las temporadas de unión? Uno preguntó, ¿por qué no podemos compartir más a menudo como lo hacen los humanos? Otro se preguntó, si los humanos confían rápidamente, ¿no los hace eso más fuertes juntos? Estas preguntas se extendieron como ondas en el agua, y Meera sabía que el consejo la culparía por alentarlas. Sin embargo, no pudo silenciar la chispa que vio en sus ojos. Una tarde, Meera caminó por las llanuras plateadas a las afueras de la ciudad. Las estrellas brillaban en el cielo y el viento traía un suave zumbido por la tierra. Leo se unió a ella allí, con pasos firmes a su lado. Suya. Estás preocupada, dijo. Sí, admitió ella. Mi gente se está separando. Algunos desean aprender de ti. Otros desean cerrar sus puertas, y yo me interpongo entre ellos. Leo miró las estrellas. Cuando los humanos nos enfrentamos a la división, intentamos recordar lo que nos une. Para nosotros, es la supervivencia. Para ti, tal vez sea la armonía, pero tal vez la armonía pueda incluir más que el silencio y la espera. Sus palabras la acompañaron toda la noche. Empezó a preguntarse si la armonía podría significar algo más amplio. Un equilibrio no solo de paciencia, sino de cercanía, no solo de silencio, sino de sonido. Pero la tensión no hizo más que aumentar. Un grupo de eruditos se acercó a ella en la academia, con rostros afilados por la desaprobación. Meera dijo una vez, debes alejarte de los humanos. Tu curiosidad está llevando a otros por mal camino. Los más jóvenes ya cuestionan los ciclos. Esto no puede continuar. Meera se mantuvo firme. Hacer preguntas no es traición. Es crecimiento. Los eruditos negaron con la cabeza. Crecer sin precaución es un caos. ¿Deseas ver a nuestra gente perder el equilibrio? No dijo nada más, pero su corazón ardía. Esa noche regresó a sus registros y repasó cada nota que había escrito. Las diferencias entre su gente y los humanos eran evidentes, pero también lo era la posibilidad de aprender. Sabía que el camino no sería fácil. Al día siguiente, se encontró con Leo en el campo de entrenamiento, donde los humanos demostraban sus métodos de cooperación. Practicaban ejercicios en los que las parejas trabajaban juntas, anticipando los movimientos del otro sin dudarlo. Para mí,
Fue impactante. Los Sarava entrenaban a distancia, cada guerrero se movía solo, uniéndose solo en ciertos momentos. Los humanos se movían como un solo cuerpo, conectados por una confianza constante. Meera observaba en silencio, con la mente cargada. El contraste no solo estaba en la biología o la tradición, sino en cada aspecto de la vida. Su gente esperaba las estaciones. Los humanos creaban fuerza cada día. Al ponerse el sol, Leo se volvió hacia ella. ¿Lo ves? ¿Verdad? La forma en que luchamos juntos. No es perfecto, pero es lo que nos mantiene vivos. Meera asintió lentamente. Lo veo. Y temo que mi gente también lo vea. Pero no todos están listos para aceptarlo. La tensión entre las dos especies había alcanzado su punto álgido. El consejo de Sarava observaba con cautela. Los eruditos susurraban con recelo, y las mentes más jóvenes se inquietaban con preguntas. Meera se encontraba en el centro, dividida entre la lealtad a la tradición y la verdad que había llegado a ver. Sabía que pronto tomaría una decisión, una que podría moldear no solo su propia vida, sino también el futuro de su pueblo. La tensión en la capital de Sarava se intensificaba con cada día que pasaba. El consejo intentó mantener la paz limitando los intercambios entre humanos y eruditos, pero la curiosidad ya se había sembrado. El joven Sarava susurraba sobre las costumbres humanas, mientras que los eruditos mayores advertían que demasiada influencia podría romper la tradición. Meera se interponía entre ambos bandos, con el corazón dividido. Una mañana, el cielo sobre las llanuras se oscureció de una forma que los Sarava no habían visto en muchos años. Extrañas nubes se congregaron, moviéndose contra el flujo natural del viento. El aire se volvió denso, con una vibración tenue que inquietó tanto a Sarava como a los humanos. Los observadores de la academia pronto trajeron noticias preocupantes. Criaturas de los profundos desiertos se dirigían hacia la ciudad. Los Sarava los llamaban devastadores, depredadores que rara vez abandonaban sus territorios de caza. De tamaño enorme, con pieles acorazadas y mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar piedras, siempre habían sido una amenaza lejana. Pero ahora, impulsados por el hambre o alguna fuerza desconocida, avanzaban hacia la capital en números demasiado grandes para ignorarlos. El consejo se reunió alarmado. La voz del anciano Rian era tranquila, pero tensa. Hay que detener a los devastadores antes de que lleguen a la ciudad. Nuestros guerreros formarán filas en las llanuras del sur, pero deben esperar hasta que comience la temporada de unión para luchar unidos. Hasta entonces, su fuerza será limitada. A Meera se le encogió el corazón. Aún faltaban semanas para la temporada de unión. Esperarla significaría un desastre. Anciano, dijo, poniéndose de pie. Los devastadores no esperarán a que los soles se alineen. Debemos actuar ahora. Los murmullos llenaron la cámara, pero Rayyan negó con la cabeza. Sin la temporada, nuestros guerreros no pueden formar las alianzas necesarias. Estarán dispersos y débiles. Leo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Entonces, déjenos luchar a su lado. Los humanos no necesitan esperar ciclos. Podemos generar confianza y permanecer unidos ahora. El consejo estalló en voces, algunas conmocionadas, otras temerosas. Permitir que los humanos entraran en la defensa de Sarava era inaudito. Rayyan levantó la mano, silenciando la sala. Es un riesgo demasiado grande, dijo con firmeza. Pero Meera dio un paso al frente. Su voz era firme, aunque su corazón se aceleraba. Si no hacemos nada, los devastadores nos destruirán. Si esperamos, nuestra ciudad caerá. Dejemos que los humanos luchen. Déjenos ver su fuerza. Sus palabras la sorprendieron incluso a ella misma. La cámara quedó en silencio, todas las miradas fijas en ella. Durante un largo instante, Rayyan estudió su rostro. Por fin, habló. Si este es el camino que eliges, Ra, entonces soportarás su peso.
Toma una unidad de guerreros y a los humanos. Defiende las llanuras del sur. Si fallas, la culpa será tuya. La decisión estaba tomada. Meera aceptó, aunque el miedo la oprimía con fuerza. Esa noche, se encontraba en las llanuras del sur con Leo y un grupo de luchadores humanos. Guerreros Araba estaban cerca, inquietos e inseguros. Nunca habían luchado codo con otra especie. Su disciplina exigía paciencia. Sin embargo, Meera pudo ver vacilación en sus ojos. Leo se dirigió a ellos, su voz resonando por el campo. No les pedimos que abandonen sus costumbres. Les pedimos que nos apoyen aquí y ahora. La confianza no solo nace con las estaciones. Nace en el momento en que vidas dependen de ella. Los guerreros Saraba intercambiaron miradas inquietas. Meera dio un paso adelante con voz firme. Nuestros antepasados nos enseñaron que la armonía es fuerza. Quizás la armonía no sea solo silencio y espera. Quizás también sea acción conjunta. Las palabras parecieron llegarles. Lentamente, los guerreros Saraba asintieron. Los humanos y Saraba formaron una fila, observando el horizonte por donde se acercaban los devastadores. El suelo tembló ante la aparición de las bestias. Meera contuvo la respiración al verlos. Criaturas imponentes con escamas acorazadas que brillaban bajo los soles gemelos. Sus ojos brillaban tenuemente y sus movimientos estremecieron la tierra. Decenas de ellos se movían en oleadas, desgarrando la hierba plateada a medida que se acercaban. Los guerreros Saraba alzaron sus armas, pero aún persistía la vacilación. No estaban en su mejor momento. Sus cuerpos no estaban preparados para la unidad. El miedo de Meera se intensificó hasta que los humanos se movieron. Leo gritó órdenes con voz aguda y segura. Los humanos formaron parejas y grupos, cubriéndose los costados, moviéndose con una coordinación experta. Su confianza fue instantánea, su ritmo preciso. Lucharon no como luchadores dispersos, sino como uno solo. Los Saraba observaron conmocionados cómo los humanos atacaban juntos. Entonces algo cambió. Inspirados por la cercanía de los humanos, los guerreros Saraba comenzaron a seguir el ritmo. Se movían con menos vacilación, apoyándose el uno en el otro incluso sin su moto. Meera lo vio, la chispa de confianza nacía fuera de lo común. La batalla era feroz. Los devastadores atacaban con una fuerza aplastante, pero las líneas combinadas de humanos y Saraba resistieron. Leo luchaba al frente, con movimientos rápidos e intrépidos. Meera se quedó atrás, guiando a los guerreros, gritándoles que permanecieran juntos. Un devastador se abrió paso entre la línea y cargó hacia ella. Por un instante, el miedo la paralizó, pero antes de que pudiera alcanzarla, un guerrero Saraba y un soldado humano saltaron juntos, golpeándose las piernas al unísono. La bestia se estrelló contra el suelo, derrotada. El corazón de Meera latía con fuerza al comprender lo que acababa de presenciar. Un Saraba y un humano luchando codo con codo sin esperar una temporada. Sin embargo, su unidad era real. Era posible. Horas después, el último devastador cayó. Los planos estaban destrozados, pero la ciudad se mantenía a salvo. Los guerreros se reunieron, exhaustos, pero vivos. Los Saraba miraron a los humanos con nuevos ojos, no como forasteros imprudentes, sino como aliados. El anciano Rian llegó con el consejo para presenciar las consecuencias. Observó el campo, a los devastadores caídos y a los guerreros que se mantenían unidos. Su expresión era indescifrable. Meera dio un paso al frente, su voz transmitía: «Ya ves, la confianza no necesita una temporada. La fuerza no necesita esperar. Luchamos juntos y sobrevivimos». La mirada de Rian pasó de ella a Leo, y luego volvió a ella. Por fin, dijo, quizás la armonía es más de lo que creíamos. Las palabras se extendieron rápidamente por la ciudad. La historia de la batalla se contó una y otra vez. Por primera vez, los Saraba comenzaron a comprender que su camino no era el único. Los humanos les habían mostrado un nuevo camino,
un camino de confianza y conexión constantes. Esa noche, Meera estaba en el balcón de la academia con Leo. Las estrellas brillaban arriba y la ciudad resplandecía suavemente abajo. Se giró hacia él, con una voz tranquila pero llena de significado. Hoy le mostraste a mi gente algo que yo no pude. Les mostraste que la cercanía no es debilidad. Leo sonrió levemente. Y les mostraste que el cambio puede comenzar con una sola voz. Fuiste valiente, Meera. Miró las estrellas, con el corazón apesadumbrado y luz. La batalla lo había cambiado todo. Los Sarava ya no podían negar la verdad de lo que habían visto. Se avecinaba una decisión que moldearía su futuro para siempre. Las llanuras del sur aún mostraban las cicatrices de la batalla. La hierba plateada yacía aplastada y profundas marcas cortaban la tierra donde habían caído los devastadores. Para los Sarava, tal destrucción era inusual. Sus vidas se habían cimentado durante mucho tiempo en el equilibrio y la calma. Pero la lucha les había mostrado algo que no podían ignorar. En los días siguientes, la ciudad de Sarava se llenó de voces. Los guerreros hablaban de cómo los humanos luchaban como uno solo. Los eruditos discutían sobre el significado de la confianza sin estaciones, y los jóvenes Sarava susurraban sobre posibilidades que sus mayores nunca permitieron. Los humanos, una vez vistos con calma, sin sospecha alguna, ahora caminaba por las calles de la ciudad con gestos de respeto de quienes antes los evitaban. Meera observaba todo esto con un corazón a la vez orgulloso e inseguro. Había defendido el cambio, y la batalla le había dado la razón. Pero ahora llegaba la tarea más difícil: convencer al consejo de que lo aceptara. La sala del consejo se abrió 3 días después de la batalla. Todos los asientos estaban ocupados e incluso los ciudadanos se agolparon afuera para escuchar la decisión. El anciano Rian se sentó en el centro, con una postura erguida y firme, aunque Meera podía ver la tensión en sus ojos. Comenzó con palabras solemnes: los devastadores han sido derrotados. Estamos a salvo. Pero no fue solo por la fuerza de Sarava. Los humanos nos apoyaron. Sus caminos nos hicieron más fuertes. Esta verdad no se puede negar. La sala se llenó de murmullos. Algunas voces transmitían aprobación, otras vacilación. El erudito Tener se levantó con tono agudo. Sí, los humanos lucharon con valentía. Pero no olvidemos que no están sujetos a nuestra disciplina. Confían demasiado rápido, se unen con demasiada facilidad. Si seguimos su camino, corremos el riesgo de perder la paciencia que nos ha guiado durante siglos. Otro erudito, más joven y audaz, respondió: ¿y si rechazamos su camino, nos arriesgamos a la debilidad? ¿Acaso no lo vimos nosotros mismos? Sin su cercanía, los devastadores nos habrían destrozado. ¿Debemos aferrarnos al silencio cuando las estrellas llaman al cambio? La cámara se llenó de debate. Meera permaneció sentada en silencio al principio, escuchando la tormenta de voces. Pero al final no pudo permanecer callada. Se puso de pie, su voz serena pero resonando por toda la sala. Mi pueblo, comenzó, hemos vivido en armonía durante siglos. La paciencia ha sido nuestro escudo. Equilibrar nuestra fuerza. Pero ayer vimos que la armonía puede significar más que esperar. La armonía puede significar actuar juntos sin demora. Los humanos nos demostraron que la confianza no es solo un vínculo que se forma una vez al año. Es una elección que se hace una y otra vez. Miró a su alrededor, encontrándose con las miradas de ancianos y jóvenes. No tenemos por qué abandonar nuestros caminos, pero debemos aprender que la paciencia no es el único camino hacia la fortaleza. La conexión, la cercanía, la confianza, también son armonía. Si abrimos nuestros corazones a esta verdad, no nos perderemos. Creceremos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante un largo instante, nadie habló. Entonces, el anciano Rian se inclinó hacia adelante. Hablas con valentía, Meera. Pero nos pides que cambiemos lo que nos ha guiado desde la primera salida del sol.
El cambio nunca es gratuito. Leo se levantó entonces, de pie junto a ella. Su voz era firme pero respetuosa. El cambio siempre tiene un precio, pero el precio de rechazarlo es mayor. Si esperas las estaciones mientras las amenazas llegan sin previo aviso, caerás. Si guardas silencio mientras el universo se hace más fuerte, serás olvidado. No les pedimos que se conviertan en humanos. Les pedimos que se permitan ser más de lo que eran. La cámara quedó en silencio. La gente escuchaba, sus ojos oscilando entre Meera y Leo. Por fin, el anciano Rian volvió a hablar. Entonces debemos decidir, no solo como consejo, sino como pueblo. ¿Nos encerramos en nosotros mismos y nos quedamos como estamos, o nos abrimos a lo que hemos visto? Se convocó a votación. Durante horas, se alzaron voces de acuerdo y de desacuerdo. Fuera de la cámara, la multitud esperaba, sus susurros llenaban las calles. Por fin, llegó la decisión. Por un estrecho margen, el Consejo decidió aceptar un nuevo camino. Los Arabas se mantendrían fieles a sus ciclos, pero también aprenderían de los vínculos constantes de la humanidad. El entrenamiento cambiaría, la educación cambiaría y los muros de la tradición se abrirían. Cuando se difundió la noticia, la ciudad estalló en un estruendo como nunca antes. Algunos vitorearon de alegría, otros protestaron, pero todos sabían que el futuro había cambiado. Esa noche, Meera caminó una vez más hacia el balcón de la academia. Las estrellas se extendían sobre ella, testigos silenciosos de todo lo sucedido. Leo se unió a ella, con expresión cansada pero contenta. «Lo lograste», dijo en voz baja. «No», respondió Meera. «Lo logramos». Solos, mi voz habría sido ignorada. Solos, tu coraje habría sido desestimado. Pero juntos les mostramos otro camino. Por un momento permanecieron en silencio, envueltos por el fresco aire nocturno. Entonces Leo preguntó, ¿crees que tu gente está lista para este cambio? Meera miró hacia la ciudad resplandeciente. No están listos, pero están dispuestos, y a veces la voluntad basta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de transformación. Los guerreros arabas se entrenaron junto a los humanos, practicando la confianza no solo en las estaciones, sino en todo momento. Los eruditos registraron los métodos humanos de cooperación, comparándolos con las tradiciones araba. Las familias, antes unidas por largos periodos de espera, comenzaron a reunirse con más frecuencia, animadas por el ejemplo que habían visto. No fue sin resistencia. Algunos ancianos se quejaron de que los jóvenes se estaban volviendo demasiado inquietos. Algunos temían que, al adoptar las costumbres humanas, los araba olvidaran su propia identidad, pero otros argumentaban que la identidad no se perdía con el crecimiento. Se fortalecía. Meera se encontró en el centro de todo. Los estudiantes acudían a ella con preguntas. Los ciudadanos se acercaron a ella con dudas y esperanzas. Incluso el consejo buscó su guía. Ella no había elegido ser líder, pero su voz se había convertido en una. Un día, mientras caminaba por el mercado, una joven saraba se acercó. «Erudita Meera», dijo la niña. «Es cierto que los humanos pueden confiar los unos en los otros cuando lo deseen». Meera se arrodilló para sostener la mirada de la niña. «Sí, es cierto. Y también es cierto que podemos aprender a confiar más a menudo. La confianza no se da por hijos. Se da por elección». La niña sonrió y corrió a reunirse con sus amigos. Meera se levantó con un calor en el pecho. El futuro era incierto, pero las semillas del cambio ya estaban germinando. Meses después, los araba y los humanos volvieron a unirse. Esta vez no contra los devastadores, sino para celebrar. Ambos pueblos se reunieron en los jardines de cristal, donde árboles plateados brillaban junto a los brillantes estandartes que habían traído los humanos. La música de ambos mundos llenaba el aire, suaves tonos araba, mezclándose con animados ritmos humanos. Meera, junto con Leo,
se encontraba en el centro de todo lo que los rodeaba. Saraba y humanos rieron, hablaron y compartieron libremente. El silencio que una vez reinaba en los jardines fue reemplazado por sonido, pero no era caos. Era una armonía de otro tipo. Leo se volvió hacia Meera. Su voz pensativa. Cuando llegué aquí, pensé que tu gente tal vez nunca nos aceptaría. Ahora veo que siempre estuviste lista. Solo necesitabas una razón para dar un paso al frente. Meera sonrió suavemente. Y nos diste esa razón. Los humanos no esperan las estaciones. Nos recordaste que la armonía no se trata de silencio. Se trata de conexión. Esa es una verdad que llevaremos a las estrellas. Mientras la reunión continuaba, Meera miró al cielo nocturno. Las estrellas se extendían anchas e infinitas, y por primera vez, sintió no solo curiosidad, sino también certeza. Los Saraba ya no estaban atados a la espera. Habían encontrado fuerza y capacidad de decisión, y en la cercanía que la humanidad había compartido, el futuro se extendía ante ellos, vasto y desconocido. Pero cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, no los enfrentarían solos. Porque los Saraba habían aprendido lo que los humanos siempre habían sabido. La verdadera armonía no se encontraba en la quietud, sino en permanecer unidos una y otra vez.